Beto Cubo. Presenta para YouTube. La bocina con Alzheimer. Beto Cubo tiene el agrado de llevar hasta la comodidad de sus hogares, la desgarradora historia de una desdichada bocina, que con el paso inclemente del tiempo, y encontrándose al borde del invierno de su electrónica vida. Doctor, nos acaban de mandar a este paciente. Por favor, resuma el expediente. Me parece que ha venido desarrollando Alzheimer. Doctor, ¿cree que podamos utilizar aquel método experimental? Se refiere a la extracción de la glándula deslizable de decisiones. Precisamente. Creo que es una locura. Además, la operación podría prolongarse demasiado y comprometer la salud del paciente. Pero es todo un desafío, así que hagámoslo. Yo le entro, sí, que sí. Todos los anestesiólogos del club. Ya lo hemos decidido, así que prepare todo el instrumental, enfermera. Sí, doctor, esto es algo que tengo que ver. Pero hombre tío, ¿de qué hablan que yo no me he enterado de nada? No se preocupe, mi estimado, que aquí el anestesiólogo es toda una eminencia en el tema, y se lo puede explicar con detenimiento. ¿No es así, colega? Sí, yo le explico, pero primero mira atentamente este sartén. Sí, doctor. Ahora sí a darle. Espere, doctor, creo que se nos coló público al quirófano. Ah, caray, pues creo que sí, luego les cuento cómo salió el paciente, pero por lo pronto, cerraremos el taller. Ups, quise decir el quirófano. Verán, todo comenzó un día como cualquier otro, cuando me encontraba platicando con un viejo amigo, y en medio de la plática surgió el tema de que tenían una bocina a la que se le había desprendido la conexión de carga. No me mencionó si algo más le fallaba, pero me dijo que si la podía revisar, a lo que le respondí que sí. En ese momento pensaba que tan difícil sería colocar de vuelta la pieza en su lugar, así que me dispuse a comenzar con la revisión. Como podemos observar, la conexión de carga está ausente. Procedemos a desarmarla rápidamente. Pero qué sorpresa, el conector que estaba perdido acaba de hacer acto de presencia. La desilusión, amigo, la traición. Después de revisarlo a fondo, me di cuenta de que está en mal estado, por lo que no lo puedo volver a utilizar. Tendré que conseguir otro. Sigamos desarmándola. Desconectaremos los cables y desmontaremos parte de la antena. Y la desoldaremos de la tableta.
Esto es algo que aunque es raro de ver, en aparatos más viejos, es bastante habitual en las bocinas MP3 más recientes. Se trata de que la pieza en cuestión se desprende junto con una buena parte de su base, lo que dificulta en gran medida su reparación. Sigamos desarmándola. El sintonizador de radio parece estar en buen estado. Además, los botones se sienten bien. Pero por si las moscas, los revisaremos con el multímetro. No solo se sienten bien, sino que en realidad están buenos. Vaya, menos mal. Ahora procederemos a desmontar la conexión de USB. Es necesario debido a que para poder soldar la nueva conexión de carga. En esta ocasión utilizaremos la malla de alambre en lugar del extractor de soldadura, aunque es más tardado, es preferible, debido a que el área está compartida con otras conexiones, y no quiero arriesgarme a dañarla más de lo que ya está. Por último, sujetaremos la conexión USB con unas pinzas, para no quemarnos mientras usamos el cautín, para terminar de soltar la pieza. Bluetooth mode. Bluetooth. Todo parecía ir bien hasta que comencé a revisar el selector deslizante. Se me hacía un poco peculiar que aunque parecía estar en buen estado, incluso a veces parecía funcionar todo bien, pero en otras ocasiones todo iba mal. Lo que me hizo sospechar que no estaba haciendo buen contacto. Además de que interfería a la hora de cargar la batería, teniendo que realizar una leve presión en el selector para que prendieran los LEDs de carga.
En definitiva, no servía, por lo que la denominamos como la bocina con Alzheimer. ¿Saben qué? En lugar de contarles cómo salió el paciente, mejor los invito a presenciar la operación. Comenzaremos con la extracción de la mayor cantidad de soldadura de cada uno de los pines. Veamos una pequeña parte del proceso, rápidamente. Nuestro siguiente paso será sujetar el switch con las pinzas, y derretir la poca soldadura que queda, mediante la utilización de la pistola de calor. Tenga paciencia y no la forcé, para que salga con suavidad. La dejaremos que se enfríe poco a poco. Además realizaremos una breve pero minuciosa revisión visual en búsqueda de cualquier daño que se pudiera presentar. Después de unos breves momentos de angustia, me percato de que todo está bien, así que prosigamos. Ahora le toca el turno a la glándula de decisiones, quise decir el switch deslizante. Como ya lo sabíamos, no funciona. Así que lo vamos a tener que reparar debido a que no me fue posible conseguir uno nuevo.
Nos ayudaremos con unas pinzas de corte, teniendo especial cuidado de solo desdoblar las laminitas. Debemos advertirles que deben tener especial cuidado a la hora de desmontar la pieza de plástico negro debido a que esta cuenta con dos balines bastante pequeños y un resorte en medio de los balines, así que es probable que salgan volando y no los encuentre, por lo que deberá extraer la pieza dentro de una bolsa para evitar pérdidas. Lo que acabamos de ver en el video, es precisamente lo que no se debe de hacer, por poco y los pierdo. Aunque el agarre de las láminas de contacto parece ser el adecuado, las revisaremos más a fondo. Y de paso revisaremos la base de los pines, mostrando una gran área manchada de negro, eso indica que el voltaje simplemente se interrumpe, o no fluye adecuadamente. Además de que algunos pines se encuentran rotos o dañados. Así que tendremos que utilizar unos conectores donantes, esperemos que las piezas sean compatibles o por lo menos adaptables. Los abriremos con el método previo. Lo que me temía, no son compatibles, pero sí adaptables. Comenzaremos con la extracción de los pines, lo primero es que por medio del calor del cautín, desprenderemos la goma roja que sujeta los pines a la base, les mostraremos el proceso al menos de uno de ellos. Una vez retirada la goma, sujetaremos el pin con las pinzas de punta y pa' fuera. Ahora vamos a limpiar toda la base, para eso utilizaremos un cotonete, y un poco de limpiador para metales, preferentemente líquido para pulir plata. Observe la diferencia entre un lado sucio y uno limpio y pulido.
Ahora limpiaremos el otro lado. Y por supuesto no debemos olvidar la parte central, para ello utilizaremos una servilleta doblada con su líquido limpiador. Si fuese necesario ayúdese con el uso de un desarmador, o como en este caso con el uso de un exacto, recuerde que no debe detallar el metal con metal. Por último lo limpiaremos al mismo tiempo que lo pulimos con una servilleta limpia. Quedó como nuevo reluciente además de brillante, como debe de ser. No olvidemos la parte de en medio. Ahora sí como nuevo. Toca el turno de las laminitas. Para ello utilizaremos el limpiador, pero en esta ocasión lo depositaremos en una hoja de papel de preferencia, de un periódico o algo parecido, debido a que por su porosidad absorberá muy bien el limpiador. Colocaremos la hoja de papel en medio de la lámina, y la deslizaremos de un lado a otro, nótese cómo queda la mugre en el papel. Lo repetiremos con cada una de las laminitas, en este caso son 4.
En este caso las limpiaremos de los residuos con un poco de alcohol, ya sea de 96 grados o isopropílico. Y como lo prometido es deuda, les mostraremos el procedimiento para reemplazar los pines dañados. Lo primero es retirar la lámina superior. Para ello nos vamos a apoyar con el uso de un desarmador plano para ir haciendo palanca y así ir aflojando la lámina. La palanca la haremos en ambos extremos de la lámina. En caso de que la lámina no se suelte con relativa facilidad, verifique si todavía tiene residuos de soldadura, en ese caso utilizaremos el cautín. Pero algunas veces el pin se romperá, al momento de intentar extraerlo, en ese caso retiraremos el sobrante con el uso de un exacto, o un desarmador plano fino, para el video utilizaremos un exacto. En cuanto a los pines donantes o de reemplazo, los prepararemos para el trasplante limpiándolos un poco. Lo presentaremos en su lugar, para darnos una idea de cómo va a quedar. Queda bien, aunque es algo grande, tendremos que realizar un pequeño corte, teniendo cuidado de no cortar de más. Por lo que veo también es algo más ancho de lo que se necesita, lo quitaremos para rebajarlo un poco con una lija, por la parte superior y por ambos lados. Veamos cómo va quedando. Mucho mejor, aunque todavía falta un poco, además debemos redondear un poco las orillas y las esquinas.
Lo colocamos de vuelta y voilà, si no lo hubiera hecho pensaría que no se reemplazó. Lo fijaremos mediante la colocación de un poco de pegamento instantáneo, pero no lo aplicaremos directo del envase, sino poco a poco en la punta del exacto, lo moveremos un poco para que entre bien el pegamento. Al mismo tiempo que lo vamos alineando, si fuese necesario le pondremos un poco más. Enseguida colocaremos la lámina en su lugar. Y la posicionaremos en su lugar, ayudándonos mediante el uso de unas pinzas de punta. Cortaremos la punta del pin al tamaño adecuado. Lo alineamos y lo lijamos un poco.
Colocamos las laminitas en su lugar, y además las checamos con el multímetro. Le colocamos un poco de grasa en la palanca de plástico negro, y con mucho cuidado posicionaremos en su lugar los balines y el resorte. Primero un balín, luego lo volteamos y colocamos el resorte, y por último el balín encima del resorte. Colocaremos la palanca en su lugar teniendo especial cuidado para evitar que salgan volando por todos lados. Verificaremos que los balines y el resorte desempeñen correctamente su función. Una vez verificada la palanca las centraremos, y alinearemos las laminitas. Ensamblaremos todas las piezas. Checaremos el movimiento. Y doblaremos las láminas de la carcasa con unas pinzas de punta.
Solo nos resta verificar la alineación de todos los pines, antes de colocarla en la tableta, en este caso un palito de paleta es más que suficiente. La colocamos en su lugar y tiramos los tornillos. Ups, lo de los tornillos no pasó. Mucha discreción. La iremos presionando poco a poco con pequeños movimientos laterales. Y la soldamos a la tableta. El método ya lo habíamos mencionado en vídeos anteriores, pero lo explicaremos de todas formas. Soldamos uno de los puntos de las esquinas, presionamos la pieza al mismo tiempo que derretimos el punto y lo dejamos enfriar mientras lo presionamos y lo repetimos en cada esquina. Una vez hecho esto soldamos el resto de los pines. Ahora repararemos el centro de carga. Debido a que la base está algo dañada, me veo en la necesidad de utilizar una conexión algo diferente pero bastante adaptable. Lo primero es soldar un pequeño cable en la conexión positiva, aislándolo con un pedacito de termofil. Y la conexión negativa en su propia carcasa. La colocamos en su lugar y la soldamos firmemente a su base.
Y el cable positivo lo soldaremos a la pista positiva, raspando previamente un poco el esmalte protector. Colocándole un poco de soldadura. Lo soldamos y lo hacemos a un lado para poder soldar la conexión USB. Pero antes de colocar la conexión, calaremos el correcto funcionamiento de la terminal de carga. Funciona perfectamente. Ahora sí colocamos el puerto USB. Lo alineamos y lo soldamos. Solo nos resta ensamblar todo. Comenzaremos montando la tableta en su base y checando el sintonizador. Además de los botones. Le soldaremos una pequeña extensión a la antena interna, para que no quede tan justa.
Reconectaremos todos los cables. Y colocaremos la tableta en su lugar. Cerraremos y colocaremos los tornillos. Y por último la tapa de las pilas. Listo. Activa la campanita, danos tu like, comenta y suscríbete. Beto Cubo se despide diciéndoles hasta la próxima. Ahora sí me siento súper bocina.